Baisha pamba Asia papina kuina name ayuma weru mo pem de programa ñan de programa entero vete va pejano ajera página ga adorado hermano cuera Pastor Emilio Vázquez departamento de Itapúa Taba Coronel Bogado la capital de la Chipa vive allá harei yuma ese ame mo pem beti abrazo rompe espalda pisa ñañe peruñan de programa ya Tora ya imagina edición número 316 Juan capítulo 17 Juan capítulo 7 verso mami 20 mañana Juan 17 es más después te imaginas y emoción hay traída ya por fin ayer o amigo sabio ayumi sabía a cambiar de Tahití por fin a mí y mema añe purungo te día ya cuejero yeroba este día ya piti vuelta hija ya hoy organizamos algo pues hoy lo que es allá ande predicamos una cosa bebe a compartir unos versículos bíblicos allá oímos y ofrecer a la galpón para las reuniones y tres una dos tres cuatro familias vemos ya cuatro familias más hoy ya hoy estemos allá cuestión de organizarnos más allá ay mira cuando el abogado ya listo había ya transmitir guan hane y ella ula si pasa mi hija no capital de la Chiva ve ahí y ella ula si pa angai tego hasana hina Chipa Coronel Bogado en venta en este vehículo. Acérquese a este vehículo crocante, deliciosa. Pillado ahí, vio. A veces ya jama. Allá tú más se ve acá yo. Tipa cocido juncia. Andina, ya de una bebé. Au llegue Sergio, au llegue campeón. Es pilla para morir donde va, eres vagina más 595985162 ya en línea de contacto lo está que tú no sabes pilla para morir como era había ya un bebé ya y para morir la temática ya continuada ah ya que mi tapiza cuera veo mozambique y naña ne envía po YouTube por Telegram WhatsApp y ya no está algunos compartir Facebook ve ahí hoy el tema, hoy lleguen de los bestiales. Sistema radio WhatsApp. Radio Peguaisha, lo mitaño de tu WhatsApp. A este tema. Momburu, ya hay me amo y te saco punta peña, hacemos eco para teta Paraguay, Villajao, patetano y javeñan de pejengue, cueva paraguayo, sí. A este imagina. Paigo, a ver. Ya ves, siempre ya de todo normal lo mitad. Mío por anduve y nada, llegó a ser el tren del agua va anda pero la ministerio mía todo normal a nivel ya pues seguir ve por anduve participar ve mula vende opiniones vende colaboración y vende seda acá vende apoyo a ni a veces vende pelle ya para no ya sabes hago por andulo está la no va ya está la ministerio no yo vine para seguir con el ministerio hago el objetivo no es que sea ella para más ayuda a ver otra cosa no además mañana a seguir mala ya bueno sé que una un mego ayuna ahora ya por vigilia o confirmarse ayuda al primer vuelo hacia veo ya topamos la año de lugar de reunión ¿no? Mía 3-4 familias vamos ver un no país vea yo vine para trabajar en la obra si es que a contata siempre la vende apoyo de los hermanos vende oración vende ofrenda a mí porque hay coteja y te ve y nada y pues un cero bueno más 595985162 ya pebilla vamos ahí pesa yo pues ya vi cuando me era a veces y una mañana con preguntas así para entender misa aquí 720 oye por la pregunta aquí se hacen el desentendido o quieren engañar al Mesías con la pregunta burlona e irónica ¿quién trata de matarte? Ya que los judíos todos querían matarle como lo dice en Juan 7:1 apenas mañana digo a ver la escoa lo ponen dúa ni por entender esa lo escoa a ver la gente por andu
con a 720 pe, a ver ya le mina las 720 pe. Y respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Con a pico, con a judío pico oñen botabigua unde oñen bojorisela yashua, diciendo que capítulo 7 verso 1 veje y se cuera las escuela yucase jala el mesías. Jaco anga se cuera yo por andu mesías de eñen de moñay con de jamai con de yucase. Oñen botabigua digo con a digo bojo botabisela el mesías por andu. Tengo que analizar mañana a ver en la cual realmente te lo pesa, pero en mañana mi P71 ve pero bien que lo mitad lastimosamente Reina Valera ve veamos si aplicamos el Gurico 71 a lo mejor lo mitad nos enduira P71 vengo y después de esta cosa andaba Reina Valera y Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle pero ambas heriré Yashua oikoi koni ku Galilea tabare a tu do José kuri Judea ve porque mi judío fuera oñeja oyuka chupe entonces de leeno pe 720 pe esto paje y respondió la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Va europea porque Yashua se ibe verso 19 me dijo Moisés dijo no me ibe la ley pe ninguna pe obedecer pe respetar ve pe cumplir en la ley hago haga veces yuca sema. Entonces de ahí sacamos que aunque la Reina Valera no especifica, pero sí la VIN en el 7.1 la VIN especifica que eran los dirigentes lo que oyuca sea con la Yashua un mitendo ta tu pa guasuba pa iba supera mi como acá hina ve pa chatiko ñande yara ñe escuela jamba acuaco pecha pero movilidad ñande ya dije yo escuela vengo y después de esto ya Josué siguió andando por el Galil, no quería andar por Yahudá porque los dirigentes yahuditas lo buscaban para matar. Dirigentes lo yucasea yo lo está. Jamba esa Reina Valera vendo especifica y upea pero donde el leeno verso 19 y no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, o sea, malo eran a la ley y la pueblo a dirigente. Pero el versículo 1 con a dirigente oñe en cuadra pa temas y ni jame o yucan mal me decía pero elimina o no jejan más a peguicuera o torbacho. Entonces porque cuando hay acá el Mesías pues no aceptar que pegar la Mesías hijo de Yahweh la hoja enviado por el Padre para salvación no interesa yo anda a ella ya acuerdo Jaupe 7:20 de Elenamo y respondió la multitud a lo mitad por andumba evio cual cuá si acuerdan go yo yucase supe a pegua uje y supe he igual un teco sube di coñen bota winte co y la he y supe mai coña ande yuca pero el cuama evalo y cuá ser que cuaco versículo 20 ventaja el dirigente fuera añón de oña a vegeta a veje y la multitud habe vin beña mañana vin veje y de la multitud respondió de ir y los dirigentes respondió la multitud pero es que la pueblo no iría comprometido en el templo ella dirigente cuando pilla y tipo un guaremba pero mi dirigente no iba convenido pillaba upear el ave y la acuerdan cuando igual oye su hago igual mamá oye yuca se hace algo profeta el padre revela pero esta multitud no sabían que su dirigente fuera ya le quería matar al Mesías anga pilla moto ve anga oñe puto pillarlo y cuenga que escuela llegó ya está no mi dirigente fuera hoy purucho igual la iña can y pensamientos homoita Yashua contra pejeta y te ven o lejita y güey barraba vejina oyuca cata Yashua ha estado en Curibe oña que Yashua a favor veja amo último ve a escuela más tú barraba más ella pojita vea co barraba a criminal asesino mundajático pea co oye ella la pende rey jaco Yashua barraba pepo y subí barraba la gente toda tal partida pero bueno un vacío ahí a multitud a tv pero poco a ver y de acuerdo pillarlo y por lo menos acá no se refiere que acá
esta multitud realmente no sabía todavía. Y yo pillé y vi lo igual. O peor es y sube la ego y hunde en demonio ego la bicha yo eres famoso ñande y burú Paraguay vengo la gente y de ta ellos ahí de ta ya, o sea un decir un modo de expresión y entre los judíos también se usaba cuando alguien hablaba cosas muy fuera de contexto entonces demonios tienes. Oye, vengo algunos, hoy puro te iba a la demonios, ellos, no sé, yo, una cosa y nada sorprendente. Era un modismo, porque algo por anduce lo mitad y en el vocabulario judío de ese tiempo la expresión demonio tiene. Significa que realmente el Mesías estaba endemoniado, o, o significa algo más, más chico el Mesías endemoniada. Vaya, Mesías vio la demonio recordando. Es que Mesías es el ungido por el Espíritu Santo. Algo disparacho y la demonio. Algo expulsado demonio. Vaya, vio la expulsada la demonio. La oyó recon. Pero esa vaina más, esa de la gente hizo de demonio tiene. Bueno, acá en dos sentidos. Uno porque se usaba se usaba esa expresión de demonio tiene para dar a entender a la persona que está mal, que está equivocado, que tú sí te ibas a la Biblia. ABI demonio tiene directamente y supe ahí posiblemente niña endemoniada porque la de erean gondas irrazonable y tabudan de goña en bari para la hice supe a la propia tiempo ve la itabuda siempre generalmente o influenciado por demonios. Entonces como que se acuerdan y cuando hay un dirigente judío yuca se Yahshua ve acuerdan a Yahshua perder más sentido oye en bari para eso en meneco demonio y en bari hombre pico yuca se ellos no pero los dirigentes judíos sí Yahshua tenía razón. Me pillaba y no lo mira. No está esto no burlativo. No, esto no burlativo porque ellos no cuando pilláis. Ellos no estaban la dirigente Cuera estaba en un sentir ya preparando el asesinato del Mesías, pero mucho la multitud no sabía. Entonces ellos rendían eso. Debió de Tabuima vio. Ya de Yipuruga, de Tabuima. A la UPA es Irán hueso vejiquín de demonio pero en barei la ya pues cuando lo vi ahí porque cuando no pensáis nada yucao de momento ve allá no es que bueno era un modismo también de hablar pero no jamás el Mesías no y a tuya es el lado hija endemoniado aunque hay algunas facciones que están en contra del Mesías. Si para no entendéis, un tiempo y poner al Mesías la predicaba, a ver de golpe yo he cambiado en negaja en por un eres el lado mi judío y mi judío ortodoxo y algunos con angas y Yahshua. Para eso con oye salva beta sea. O de gustarme la verdad, sea lo justo, los santos. O negado yejago anga no lo peor oye el al Mesías qué pucha se sigue traicionando al Mesías se sigue blasfemando al Mesías qué triste bueno lo que oí sí ahí que hablan mal del Mesías ¿por qué? Porque le negaron hoy que yo es la espíritu de confusión o nega allí mismo ahí un mi tiempo apostasía. Bueno, a ver, ¿y por qué o qué obra, de qué obra, hey? ¿Por qué o de qué obra habla el Mesías en este versículo 7:21? Hey? ¿De qué obra habla 7:21? Shamí Yahshua respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra hice, ¿de qué obra habla? Hago allí otra pregunta, ay jolete, hago ahí otro y porque en la BIN dice y que
¿Por qué en la Biblia dice que él solo hizo una sola obra? Mm, En la Biblia también dice que él hizo una sola obra. 7:21 vio. Ese a mí. Es un poco curioso más. 7:21. Ya Joshua le respondió, una sola obra hice y todos se asombran. Sí, o comparar a EPA con 7, una obra hice y Reina Valera, veja bimbe y una sola obra. No, va, ese vio uno de Yapota. Un solo milagro, no sabemos que él hizo mucho más, por favor. Pero a lo mejor Gupario y Hinapeo por Andú, porque en ese pio este timba en Oyapoja es a veces un milagro de Oyapoja, güey. No, no se refiere a que él solamente hizo un solo milagro, no es eso lo que la Biblia está queriendo decir. Ni tampoco se puede interpretar así la Reina Valera 7:21, güey. No, de Iri pues ve la queja Oyapoja, güey, un solo milagro de. Porque ya algo que hizo mucho más durante todo su ministerio. Pero peaco Juan de hoy de ya topa un tres milagros imagina peaco capítulo 7 ve. Y me 7 ve primero que ya topa milagro de la boda de Cana, oye pues bebé. Vino uy, uno. Japei Mateo la otra. Sanación al hombre de la piscina de Bethesda, 38 años más así guri. Japei Yumba era el otro. Alimentación a los 5,000. Esa. Entonces, por lo menos hasta el capítulo 7, o ya ponemos 3 milagros, o sea, andas aislando. Entonces, la Biblia no te está diciendo que él hizo solo un milagro esa parte. A la Yandenea, ni tampoco la Reina Valera. 7:21 vengo. 7:21. Yeshua les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. O sea, Ayapuri PTI milagro pende boyuruya y paiteagri. Balas yaina. Ya poco y milagro pende boyuruya y paitea. Baja pero maitea porque tremo ya topa. Maitea milagro de la oye eina. Primero ya entendían que peaco evangelio de Juan. La y objetivo es sacañan de que Jerusalén bebé Mesías o ya po PTI milagro. Porque en Pepe Jerusalén, vein. A mí de mañana en todo el evangelio de Juan. Vos tenés que mirar en dónde estaba y a quién le habló. Y ahí él estaba en Jerusalén. Y posiblemente lo que ocurrió allí fue que solamente en Jerusalén hizo un milagro hasta ese entonces. Y no hizo más hasta ese entonces por culpa de la incredulidad o la persecución que tenía él. A lo mejor upear el AGI, oye, pues, un solo milagro de UPB. Milagro todavía pues sanidad de aquel hombre en el estanque de Bethesda, le sanó en Shabbat. Era una fiesta también. Juan 5:1-10. A papel contexto donde leéramos, oye, es de tema de una sanidad en Shabbat, en Jerusalén, de mañana 7:22-23. Y por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. O sea, la circuncisión va a día bebe ya pone Moisés me bebe la ley la circuncisión. Japimba es eso, hamba día bella pope upea. Día de reposo ve circuncidar ve la cuimba de escuela. Jala cuimba de escuela o recibiéramos la circuncisión el día de reposo. Y catujanguaisa o cumplir upeleija de escuela o mañana ve la circuncisión. Anija mo quebrantar y la ley, anija mo violati o mañana ve la circuncisión. Depende posición día porque se día de reposo pe amonguera curipe cuimba ebe. Jamás, weá. 38 años así, upear el oñeina, una sola hora en Jerusalén hasta ese momento hizo un milagro, hasta el capítulo 7 y verso 23.
upear y no está diciendo que él solamente hizo un milagro en todo en su ministerio. A niña ni confundí para él, no. Da la objetivo. O sea, en Jerusalén, hasta ese momento, bueno, justamente betí festividades, Shabbat, a Monguerago betí Kuimaebe, a ver, vende, Tawira y vende Poshipa. Vengo ya pone ahí el trabajo. Vengo circuncidan de ahí ya pone ahí. Y los dos son trabajos relacionados al reino, trabajos relacionados con la Torah, trabajos relacionados al sacerdocio. Lo que hacían los rabinos circuncidando a los judíos y lo que hacía el Mesías sanando a los necesitados en día de reposo era del Padre. Agradaba al Padre. No había diferencia. Pero jaecuera pues jaecuera oyapoan de lo consagrar a la Yahshua oyapoa jaecuera o satanizado. Pero no hay problema. Herejía. Bueno. Peaco Evangelio de Juan o ya topala o esa caseñan de la pa miserable escuela religioso cuera. Tanto recope miseria espiritual o recope velos y ve porque la hierovia ve cero a la izquierda o ya va y pa y ve. Dos esai ni catini o recibí continuamente la milagros del Mesías. No. Vaya otro lado mantén la milagro mío con Mesías ya po manteja la UPP pete indio ya po un solo apello ni puruma y vio ni en bawele le pa ye playa pa sataniza panambrena. Entonces miseria espiritual, falta de fe, mucha religiosidad evita que el Hijo Yahoshua nuestro Salvador pueda realizar grandes milagros. ¿Hace cuánto que ocurrió un milagro en tu vida? ¿Por qué no está ocurriendo más? Te para moiteo y cora y agradecemos y cochupe hablando y coiro va era ñanto jande hablando y cobela milagro la de vida. No hay me digo un problema religioso doctrinal de trabajo. Porque la lucha ni gatuñan de trabajo la milagro no y con la ñan de vida. Upeo me veñan de fuerza porque ya ahora y te ibe, ya ayuna y te ibe, peor oye manifestar la milagro. Digo esto porque algunos hermanos, y son sinceros y agradezco su sinceridad, hace tiempo no experimenta más milagros. O ya se escala y fuente de milagros, va el oicua. Ya por anducio de escuela. Hay que hacer, hermano, va el ñantoja BM, va el oye juega BM. Va el una vez recibir la milagro. A causa de eso, muchos han dejado de. Porque eso es una señal también, va, y fe canguilento, hablando y cobeiro la milagros a ella y canguipama. O bebima a tú alguno, porque doy cobeiro la milagro. Va, esa está la mala falsa doctrina, ve, hija la milagro y coite me testimonios a cuanga y me la verdad tú. Ella retirase de cuando se vimba de veñe esa anima porque doy cobeiro la milagro. De por y la milagro. Va, ya ve más donde no es la milagro. ¿Será algo donde va vestido y será algo en el sentido abandonado realmente por el Padre? ¿Será que el Padre te abandonó? ¿Será que el Mashiach ya no ora man de favor? Naro, ahí sea. Capaz que hay malo entendimiento, capaz que hay cosas de solucionar de vida, hay cosas o trabajo o yocoa con milagros. O a lo mejor hay milagros anden de esa guay. Allá. Jala realmente de tu cuicuata. Landa y pone baña te sabe la milagro. De cuello no chamio en moina. Es doblar la rodilla y analizar la de vida. Va, es para lo es por andú al Padre. Es orar o es ayunar y volver a tu primer amor al estudio de la Torah. A la primera amor ve volver al estudio de la Sagrada Escritura. Es recuperarse, amigo, es reflorecer porque a lo mejor de lo virúgina. A pesar está el resultado. Hace mensaje, hace ya ahora tan de favor ya ayunar, sea ya poseo y la mía. La vigilia mía lo mitad, sea ya poseo hoy. Anique, compañero, cuando hemos canguitija hoy oportunidad. Si ahora no pasa, si no pasó más milagro en tu vida, los milagros
pueden suceder. Depende de la fe. Durante oígos y nada a Oyocua. Si cree verás la maravilla de Yahweh será. Sí, impresionante ver. Bueno, oye tema. Ya habían de programa que se llama Aragua. Ya inaugurando a ley en Bupucuete, ya inaugurado de estudio de grabación. A ver. Ya está todo prima de cómo nadie se ambiente ya. Te voy tranquilo y te lleve ahí. Oye, tema, me llamó ella, voy a enviar poco se llama Aragua. Estaba coronel abogado capital de la Chiva, vive Pastor Emilio Vázquez, ya página con programa Inyección de Esperanza, entrega PM, a Evo PM, ya yo topata con Enamo Evo, Shalom, bendiciones, Cajatora. Antigua parada, antigua que hay puente, mis versos describen recuerdos de un tiempo. Caminos de rieles, bufidos de trenes, oh memoria mía, ¿cómo la retienes? Cambiaron tu nombre, antigua que hay puente, por el de un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso, lugar distinguido del Chipá sabroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.